Bueno, el tema que nos toca esta semana es concavidad. Definición. Se dice una función presenta concavidad positiva en A si existe un entorno reducido de centro de radio delta tal que para todo x el entorno reducido f de x es mayor que t, siendo t la ecuación de la tangente en x igual a. O sea, sería esta situación que ven acá en el punto C. La función está por encima de la tangente, que sería esta línea, en el entorno del centro C, porque si ustedes continúan acá, en alguna parte está la va a traspasar la curva de la recta, pero lo que importa es en el entorno del punto C. En el entorno del punto C la curva está por encima de la tangente. Definición. Se dice una función que presenta concavidad negativa en x igual a si existe un entorno reducido del centro de radio delta tal que para todos los x de ese entorno f de x es menor que la tangente, siendo t la ecuación de tangente punto A. Así sería acá esta situación. Acá ven, si toman acá un mismo x, la imagen de la función es inferior a la imagen de la tangente. O sea, la función la vemos gráficamente por debajo de la tangente y esta situación la interpretamos como concavidad negativa. Se llama punto de inflexión a todo punto de una función continua en el punto en el cual cambia el sentido de su concavidad. O sea que la función presenta ordenadas menores, o en el caso contrario, a veces pasa de mayores a menores que la tangente en semientorno lateral derecho y mayores en el semientorno lateral izquierdo. O sea que cambia de un lado al otro, por el lado inferior y por otro lado por el lado superior. O sea que acá en el punto B tenemos un cambio. Por un lado está por debajo de la tangente, por otro lado está por encima. Ahí tenemos un punto de inflexión. Lo que estaba dicho entre paréntesis que podría haber sido de por encima a por debajo y también tenemos un punto de inflexión. Bueno, acá está destacado que en A tenemos concavidad negativa, en C positiva y en B punto de inflexión. Acá vemos si llamamos T1 la ecuación por el punto. Bueno, acá debe ser XA y A, el coeficiente angular, y acá vemos la ecuación de la tangente, como quedaría en el punto A, y que la función queda por debajo de la ecuación de la tangente. Análogamente en el punto C, la función queda por encima de la tangente, y tenemos concavidad positiva. O sea, lo que destacamos acá vemos la ecuación de la tangente, cómo obtenerla. Bien, condición suficiente para la existencia de extremos relativos. Acá vemos una condición que da para concluir que tenemos realmente un extremo relativo en un punto. Para que haya un extremo tiene que ser f continuo en el punto y existe un entorno tal que si x está en el lado izquierdo, reducido izquierdo, f' de x positivo y en el lado derecho f' de x negativo, o sea que sube y baja. Y ahí decimos que tiene un máximo relativo estricto. Si tomo un x cualquiera de este lado, x menos a es menor que 0. Como f' de x es positivo, f es creciente en esos x, entonces se mantiene el mismo signo. X menos a negativo, acá también f de x menos f de a menor que 0, o sea que f de x menor que f de a. Si tomamos un punto al lado derecho, x menos a mayor que 0. Como f' de x es negativo en ese punto, la función es decreciente, o sea que f de x menos f de a, si esto era positivo acá es negativo, y f de x queda menor que f de a. O sea que si tomamos un x cualquiera del entorno, f de x como quedó con respecto a f de a menor. O sea que tenemos un máximo relativo. Análogamente se puede demostrar que si pasa de negativo a positivo, f tiene un mínimo relativo estricto en A. Teorema. Existe f segunda de A mayor que 0. Vamos a demostrar que si hay de A segunda en un punto positivo, f tiene concavidad positiva en ese punto A. Consideramos la función auxiliar phi llamada f de x menos la ecuación f' de a por x menos a más f de a, que sería la ecuación de la tangente en el punto A, como podemos ver, ¿no? Tiene la misma forma que acá. Tenemos que esta función phi es derivable, es suma de derivables, y vamos a hacer la derivada primera, que queda f' de x menos f' de a. ¿Por qué queda f' de a? Considero esta función como una suma, f de a es una constante, la derivada de 0, y acá tenemos f' de a por x menos a,
Es una constante por una función, es la constante por la derivada de función y esta función tiene derivada 1, o sea que queda f' de a. Hacemos la derivada segunda de phi y queda f segunda de x porque f' de a es una constante, también tiene derivada 0. Phi segunda de a es positivo porque f segunda de a es positivo por hipótesis. Entonces, ¿qué decimos? Que phi' es creciente en a. O sea, ¿qué es la derivada segunda? Es la derivada de la derivada primera. La información que nos da la derivada segunda en relación a la derivada primera es como si fuera la derivada primera de esta, ¿no? O sea que piensen esta como original y esta su derivada. Es positiva, que nos dice que esta función es creciente. O sea que phi' es creciente, existe un entorno reducido, tal que si x está en el lado izquierdo, phi' de x es menor que phi' de a, y si está en el lado derecho, phi' de x es mayor que phi' de a. Phi' de a, ¿cuánto nos da? Cambiamos la x por a, nos da 0. Entonces acá nos está dando 0, en 0 nos da 0, y si es menor que a, menor que phi' de a, o sea negativo, estamos haciendo el signo de phi', y si está en el lado positivo, es positivo porque es mayor que 0, nos queda esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un mínimo relativo, porque este es el signo de phi', pero estas flechas que interpretamos el signo de phi. Si este es el signo de phi', donde vemos negativo baja la función phi y donde vemos positivo sube la función phi. Entonces, si esto pasa, como vimos recién, tenemos un mínimo relativo estricto en a. Entonces existe un entorno reducido centro y radio delta, tal que para todo x de ese entorno, phi de x es mayor que phi de a, porque ahí la función sobrepasa a lo que da la imagen de a. Pero phi de a, ¿cuánto nos da? Si cambiamos acá la x por a, f de x es f de a, este f de a se va con este f de a, f' de a por a menos a nos da 0, o sea que phi de a es 0. Y si phi de x es mayor que eso, phi de x es mayor que 0. Phi de x mayor que 0, tenemos esta expresión, nos queda esto que está acá, o sea que f de x es mayor que la tangente, como se quería demostrar. Análogamente se puede demostrar que si f segunda es negativo, f tiene concavidad negativa. Bueno, condición necesaria de existencia de punto de inflexión, similar a lo que vimos para el caso anterior. Lo mismo para punto de inflexión, resumen de la derivada primera que ya habíamos visto y resumen de la derivada segunda. Se estudia los signos de la misma, en el intervalo donde sea positiva la función tiene concavidad positiva, en los intervalos donde sea negativa la función presenta concavidad negativa y en los puntos donde se anula si hay cambio de signo es punto de inflexión, si no hay cambio de signo no hay inflexión. En los puntos donde no existe puede ser punto de no existencia de la función o puede ser punto de discontinuidad. También puede ser un punto singular. Bien, esto es lo que vamos a trabajar esta semana. Ahora les anexo la tarea correspondiente. Nos vemos.